hablarme yo, ¿eh? Voy a bajar un poquito, ¿eh? Bueno, voy a preguntar, Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? ¿Me levantas la mano? Ay, no se había visto, sí. Conocimos también a tu compañero, también que viene de Chile, lo conocimos en Ortigaca, en el campo de Níjar, hace unas semanas, así que creo que puedo introducir una pincelada de lo que nos vas a contar, porque sois una empresa chilena, asentada, ahora tú me matizas, asentada también en otras zonas como en España. Tenéis infraestructura en Barcelona, ¿correcto? Bueno, vamos a subirnos al escenario y lo completamos un poco. Bueno, pues ha hecho un gran vuelo para poder venir hasta aquí, hasta la costa de Granada. Vamos a presentar a una empresa de quizá la temática de la que más vamos a hablar en el día de hoy, que es la sensórica. El uso de sensores que pueden utilizarse para, desde el tema del fertirriego al tema también del control climático en cualquier finca, sobre todo en la invernada. Rodrigo, lo voy a pronunciar bien, Márquez Antivilo. La empresa se llama Arvipo ASR, que no sé lo que significa, y te voy a dar la bienvenida, que subas para acá conmigo, me acompañes y que me digas un poquito el origen, de dónde venís vosotros. Primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy chileno. En el acento se nota, como podrán comprobar. Y la empresa, claro, no es tan complicado como suena. ¿Qué es lo que ocurre? Mi empresa se llama Arvipo y Arvipo AgroSmart Robotics es un spin-off, una especie de startup dentro de la empresa en que nosotros estamos cambiando el foco de nuestro negocio tradicional, que son las herramientas eléctricas de poda. Nosotros, si te googlean Arvipo van a encontrar aquello, hacia el área de robótica, que ya tenemos un robot muy exitoso, por cierto, que vamos. Dentro del área de robótica, que pertenece al ámbito de la agricultura 4.0, es decir, las tecnologías de la automatización y de la inteligencia artificial, por ejemplo, existen sinergias que nosotros podemos realizar con otras empresas, no reinventando la rueda, sino que asociando. Una de estas empresas, dentro de varias, por ser chilena, que yo la conocía de Chile también, es Wisecon. Wisecon es una empresa, nosotros tenemos 15 años, Arvipo. Wisecon es una empresa que tiene 20 años ya, que es de origen chileno, pero que hoy día el principal mercado está en Estados Unidos y hoy día se está expandiendo hacia Europa en el ámbito del control del riego. Y ahí puse una lámina en que voy a explicar más. Pero básicamente lo que nosotros buscamos es generar un ecosistema de agricultura 4.0 de tecnologías ya consolidadas. Bueno, como has mencionado incluso la spin-off, ¿no? Y estamos en un foro relacionado con startup, pues yo creo que mejor no lo expliques. Pero hay un punto que luego, si veo que no nos lo comentas, te voy a preguntar, que va a ser el tema de la robótica. Porque tu otro socio en el anterior evento puso unas diapositivas muy llamativas sobre la introducción de prototipos de robot en la agricultura. Y eso es muy interesante, te dejo que lo cuentes. Vale, lo voy a comentar. Nosotros ya tenemos, como somos una empresa que tiene que ganarse el sustento por la venta, nuestra aproximación hacia la área robótica es bastante pragmática. Ya, nosotros hacemos los diseños, la fabricación no la hacemos en España por un tema de coste. El agricultor siempre está buscando que el coste sea el más bajo posible y vamos escalando, ¿no? A diferencia de lo que frecuentemente, por ejemplo, yo veo en el área de las startups, que los robots parten con un montón de sensores, hacen esto, la verdad que el cliente nuestro lo que busca es algo práctico, y en este momento el estado del arte de lo que nos existe en robótica, me estoy desviando el tema porque yo venía a hablar de Wisecon, pero en el área robótica lo que nos exige nuestro cliente es algo más operativo y sobre todo económico, que sea confiable. Nosotros, a pesar de que nos encantaría que, a mí personalmente, que soy el encargado de las tecnologías, me encantaría que estuviera lleno de sensores LiDAR, sensores de UAI. En la práctica y la mantención, eso en este momento es algo complejo en vista de que quien ocupa las tecnologías
tiene ciertas barreras de conocimiento respecto a cómo sacar el peso. Entonces, la práctica de nuestros robots hoy día son desglosadores y otros tantos tipos que se manejan en forma de control remoto. El tema de ponerle transmisión de video, sensórica, es algo que siempre está en el tintero, pero que hasta que no nos lo demande nuestro cliente final, nosotros no vamos a implementar. Aumenta sustancialmente el coste de un robot con sensores a uno sin sensores. Bueno, lo que yo les vengo a hablar es agronomía y economía del riego utilizando Crop Control, que es esta empresa chilena de control de riego. Mi nombre es Rodrigo Márquez, soy ingeniero agrónomo, CTO de AgriPO-ASR, o AgroSmart Robotics, y el tema de por qué me invitó aquí mi colega chileno no es tanto por esto, sino que porque yo en Chile me desempeñaba como investigador en recursos hídricos. Dentro de los temas que veía era el aguacate, y pues dijo, bueno, tú que vives en Granada, a pesar de que trabajo en Barcelona, me dijo, a ti te queda cerca, anda tú. Y aquí estoy, y muchas gracias por la invitación, por sí. Con esto avanzo. Un poco la explicación de lo que les comentaba. Nuestra empresa Arrigo, con el spin-off interno que es AgroSmart Robotics, somos lo mismo. Yo soy el CTO de ambas empresas, así que somos marcas distintas, pero lo mismo. Ahí tenemos nuestro robot más exitoso en la actualidad, que es un desglosador a control remoto. Y dentro de este ecosistema, nosotros hoy día estamos asociados con Wise, que es esta empresa de riego que tiene que ver con el riego en aguacate, como lo hacemos en Chile, como se hace en California, en Perú y en muchos otros países donde estamos ya regando 300.000 hectáreas a nivel global. Somos una de las empresas, Wison es una de las empresas más grandes del control de riego a nivel global. Y como contexto general, podría poner a estudiar un poco qué es lo que ocurre en España. Hay una especie de boom, un mini boom de la producción. Hay un crecimiento fuerte en la superficie en Andalucía, cerca de 30.000 hectáreas, un poco menos se estima que hay. Hay una gran competencia por el agua, esto es normal. En Chile la competencia por el recurso hídrico entre los cultivos de mayor rentabilidad y menor rentabilidad es una constante. En Chile y en California, como el uso del recurso hídrico está casi totalmente regulado por el factor económico, es decir, oferta y demanda, siempre terminan ganando los cultivos de mayor rentabilidad. El agua ya no es un costo variable, sino que es un factor limitante, y estamos ante la necesidad de que cada metro cúbico tenga que producir más kilogramos de fruta y idealmente a más euros. Esto es en España. En Chile, hace un par de meses me invitaron a liderar un proyecto, que sabe que no soy investigador allá, y del cual voy a poner esta conclusión. Ustedes han escuchado el término de huella hídrica, que estuvo muy de moda. ¿Cuántos metros cúbicos se necesitan para producir 1 kilogramo de fruta? En términos prácticos, a las autoridades y al agricultor, lo que le interesa no es tanto este valor, sino que la rentabilidad del metro cúbico. Y nosotros hicimos un estudio en toda una región de Chile, muy similar aquí a Andalucía, por cierto, en donde nosotros determinamos cuál era la rentabilidad del metro cúbico del agua en esa zona para distintos cultivos, para explicar un poco las dinámicas de por qué se estaba cultivando cierto frutal y por qué habían otros que estaban disminuyendo. Entonces, es un concepto que no van a encontrar mucho, que prácticamente definimos ahí. ¿En base a qué? Nosotros tomamos cientos de explotaciones e hicimos un análisis satelital de la demanda hídrica, que comprobamos yendo a terreno y viendo los caudalímetros de los productores para comprobar cuánta agua estaban utilizando. Les preguntamos cuánto estaban cosechando, por valor de mercado nosotros sabíamos a qué precio se estaba sacando. Y como conclusión para el aguacate, por ejemplo, en Chile, que es muy cercano a lo que tienen acá, se está rentando $1,2 por metro cúbico de agua.
Sin embargo, aprovecho de mencionar, el cultivo estrella hoy día en Chile es el cerezo, que está rentando casi $2 por metro cúbico. ¿Ya? Si ustedes pudieran hacer esto a nivel de finca, tendrían la imagen mucho más clara. ¿Ya? Y de hecho este estudio lo encargó el gobierno, ¿cierto? El Estado, de una institución estatal, y yo creo que apuntando un poco a ponerle un precio al metro cúbico del agua, porque cuando llega la escasez de agua, el ecosistema natural ya no es capaz de proveer más agua, la única opción que nos queda es desalar agua y ocuparla en tema de riego. El tema es que la desalación tiene un coste y alguien tiene que pagarlo, y en este caso pues se apunta, yo estimo que a hacer plantas desaladoras para uso agrícola, y se va a ocupar este estudio como antecedente para saber hasta qué punto se puede cobrar por metro cúbico. ¿Ya? Sin embargo, lo más relevante es necesario que nosotros sepamos de alguna otra manera cuál es el margen que nos da el metro cúbico del agua, tanto para la toma de decisiones a nivel de políticas públicas y a nivel privado en gestión de finca. Eso es lo relevante. ¿Ya? Y ¿por qué el aguacate exige una agronomía del agua tan fina? El aguacate, dentro de todos los cultivos que tenemos, es un cultivo de manejo relativamente difícil en cuanto al riego, principalmente porque por su origen de Mesoamérica, es un cultivo subtropical, tiene un sistema radicular superficial muy sensible a encharcamientos, necesita mucho oxígeno. Esto es parte del proceso evolutivo por el que se desarrolló esta planta en suelos volcánicos, con problemas de nutrición respecto al fósforo, lo cual obligó a que se asociara con micorrizas, ¿no es cierto? Y nosotros lo estamos hoy día produciendo en entornos totalmente distintos a su origen, que son climas semiáridos, con suelos calcáreos, donde la materia orgánica no es tan alta. Entonces tenemos esta complicación. También es muy sensible al estrés hídrico, donde el rango de humedad que requiere en el suelo es muy estrecho. De hecho, es tan estrecho que normalmente en suelos arenosos nosotros no tenemos condiciones para producir de buena manera el aguacate. O sea, es muy difícil mantener la humedad correcta en un suelo arenoso, aunque podemos tener las raíces más en profundidad, pero en nuestra experiencia no se da muy bien. Las necesidades hídricas son bastante elevadas en climas cálidos, ventosos y en climas en donde el agua es salina, que se puede mencionar también. ¿Por qué? Porque generalmente la literatura, y tú lo mencionabas, 6.000, 8.000 metros cúbicos es lo que puede requerir una hectárea. Sin embargo, cuando nosotros agregamos el factor de salinidad y la necesidad de lixiviar estas sales, fácilmente podemos requerir un 10, un 20% más de agua solamente para mover las sales dentro del perfil. El aguacate es muy sensible a la salinidad. Y sorprendentemente, a pesar de que uno puede pensar, bueno, tengo un agua con salinidad de 0,6 decisimen, 1 decisimen por metro, en condiciones de alta demanda hídrica, lo que queda en el suelo son salinidades de 12, 18, 30 decisimen por metro de lo que se denomina conductividad eléctrica efectiva o aparente, ¿ya? Que simplemente es que el agua salada se va evaporando el agua y va dejando las sales, y a la larga estas sales van magnificando un problema productivo. Lo más normal en una finca, y acá muestro bueno, esta es la parcela experimental en la que nosotros trabajamos en la zona norte de Chile, en donde ustedes están viendo un mapa de suelo de una finca típica. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Cuál es la capacidad de retención de agua de esta parcela? ¿Ya? En la parte azul tenemos más retención de agua. A su izquierda, ¿no es cierto?, están viendo el horizonte superficial, que es un suelo franco, y en la parte derecha están viendo bajo los 30 centímetros, donde tenemos básicamente una arena. Esta es la condición con la que nos encontramos normalmente en cualquier campo, en cualquier superficie, una variabilidad de suelo. Entonces, siendo que el sistema radicular es superficial y muy sensible a encharcamiento, lo primero que debemos hacer como gestión del agua en el aguacate es conocer el suelo. Y
saber cuál es la capacidad de retención de agua, cuáles son las limitantes. Normalmente estos estudios de suelo no se hacen, es importantísimo hacerlo, porque incluso nos puede hacer definir cuál es la densidad de plantación que vamos a tener en cada zona, es lo más recomendable. Es muy sensible al estrés hídrico, con rangos de humedad muy estrechos. A la izquierda aquí pueden ver, por ejemplo, un riego manual, es decir, como un agricultor regaba de lunes a viernes, sábado y domingo él se tomaba un descanso, del que no se trabaja sábado y domingo en Chile, con el subsecuente déficit, ¿no es cierto?, de agua. A veces el día viernes le aplicaba más agua todavía, que están viendo ahí, para que dure hasta el domingo. No ocurre si la planta, el suelo necesita un aporte de agua constante, ¿ya? Y la sensibilidad del aguacate hace que esto sea crítico. Normalmente, en el caso de la imagen de la derecha, están viendo un sistema de riego ya un poco más automatizado, en el cual a través de internet nosotros programamos riego de forma frecuente y sí tenemos una curva de humedad más estable, que se mantiene dentro de la zona verde, ¿no es cierto? Esta es una de las complicaciones y algo de lo que tenemos que hacer en el aguacate, mantenernos dentro de la humedad que requiere. Y también hay que señalar que las necesidades hídricas elevadas en climas cálidos entonces vienen dadas sobre todo, esta es la ecuación de evapotranspiración, pero yo se los voy a resumir. La baja humedad relativa, la más baja humedad relativa ambiental, sumado a la velocidad del viento, ¿ya?, es lo que hace que nos aumente un 20, un 30% las necesidades hídricas. Por eso que incluso desde el punto de vista hídrico es más conveniente tener árboles de aguacate un poco más bajos. La velocidad del viento a nivel de suelo es menor que a mayor altura, y eso se ha demostrado también que tiene un efecto en la demanda hídrica y en el daño de la fruta. En particular, les voy a mostrar un gráfico de la evapotranspiración luego, y el tema de la sensibilidad a la sal. Esto es algo que normalmente no se considera, pero tenemos que pensarlo de la siguiente manera. El efecto de la salinidad, lo que está haciendo en la práctica, es que si nosotros tenemos toda esta humedad aprovechable de un suelo para cualquier cultivo, la salinidad lo que está haciendo es estrechar, ¿no?, este rango de humedad aprovechable y reducirlo. Y a medida que más sales se acumulan, más se estrecha. De hecho, lo normal que vemos es que dentro de un perfil de suelo bajo riego por goteo, vamos a tener que el estrato superficial va a tener poca salinidad, normalmente la misma que tiene el agua. Si estamos regando con agua de 0,6 decisimen, vamos a tener 0,6 decisimen de conductividad eléctrica, luego vamos a tener 1 decisimen, luego vamos a tener 4 decisimen, y ya al metro, que es hasta donde llega el frente de riego, vamos a tener hasta 10 decisimen o más, ¿ya? Y eso explica en muchos casos en el aguacate, en zonas áridas, por qué las raíces, si ya son superficiales, tienen mucha más dificultad para profundizar. De hecho, no es raro que en ciertas zonas áridas, en Perú y en Chile, el arraigamiento sea tan superficial que con un viento moderado fuerte, los árboles se voltean. No sé si es un problema acá, no lo conozco, pero es algo que ocurre. Y adicionalmente a este efecto salino, que es el efecto osmótico que tiene la sal sobre las raíces, tenemos que sumar que el aguacate también es muy sensible a los iones tóxicos, en este caso como el sodio, el cloruro y el boro. Y el boro es particularmente importante cuando estamos haciendo procesos de desalación por medio de plantas de osmosis inversa, que el boro es un ion que, aunque lo queramos retirar, es muy difícil de hacer. Así que generalmente pasa. Se generan desbalances nutricionales también, sobre todo por culpa del sodio, la intrusión salina en los acuíferos, yo creo que es algo que aquí también está ocurriendo, y la solidificación de los suelos, que básicamente que el suelo pierde estructura por acumulación de especialmente el sodio, lo cual nos baja la capacidad de oxigenar el suelo y genera problemas. Esto ocurre mayormente en zonas, lo he visto en Perú
lo he visto en Chile y en algunas zonas de unos valles que no tienen descarga en California. No creo que aquí esté ocurriendo el problema de solicidad del suelo. ¿Ya? Y básicamente, cuando nosotros queremos ya hacer un programa de riego, tenemos que pasar de lo que es la evapotranspiración hacia el goteo. ¿Cómo deberíamos regar? Nosotros tenemos que prestar atención en dos variables, ya que una es el tiempo de riego, que es qué tan largo va a ser el riego que vamos a dar, y la frecuencia de riego, que es cada cuánto tiempo podemos regar. Como el aguacate necesita mucha oxigenación, y esto es aplicable para la mayoría de los cultivos, lo recomendable es buscar la mayor distancia entre riego, lo que va a permitir que se renueve el aire desde la zona radicular, y con el largo de riego lo suficientemente abundante para que se humecte el suelo y para que las sales se muevan hacia la zona fuera del área raíz. ¿Ya? Esto, en esta ecuación que ustedes ven, es fácil, es una fórmula que ustedes tienen ahí, no la voy a repasar, si no van a hacer preguntas de prueba a los alumnos nuestros, pero Rodrigo, en la práctica... 5 minutos, ¿sí? 5 minutos suficientes. En la práctica, la evapotranspiración es variable. Rodrigo, acércate un poquito al micrófono, que la parte de atrás no se oye. Esta es la evapotranspiración de la provincia de Granada, es variable. Ustedes pueden ver que tenemos distintas demandas de agua. Esto es los tiempos de riego aplicados a un campo con un suelo variable, y van a ver que hay zonas en que podemos regar 2 a 3 horas y otras que solamente tenemos que regar 1 hora. Esta es la realidad con la que nos encontramos en los campos de aguacate. Y esta es la frecuencia de riego, en donde hay zonas en que podemos regar por el tipo de suelo cada 3 días y otras cada 1 día. Es decir, nunca me he encontrado yo un campo en el que podamos aplicar un programa de riego que sea parejo para toda la producción. ¿Ya? Consecuencia agronómica de un riego ineficiente: bueno, menor calibre, aumento de la alternancia de producción, acumulación de sal en zona de raíces, y el sobreriego, problemas radiculares, asfixia, lixiviación de nutrientes, etc. Usted lo sabe. Problema de riego en palto, lo podemos evaluar con drones, no voy a entrar en detalle, pero aquí se pueden ver diferencias, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿cómo nosotros abordamos esto con tecnología que hoy día existe? Drop Control, que es Wisecon, es una plataforma de monitoreo, control de riego y fertirriego que básicamente conecta cualquier sensor existente a la nube para que nosotros podamos controlar tanto las variables de los sensores como el accionamiento de bombas y válvulas. ¿Ya? Se basa en básicamente 3 nodos que hacen distintas funciones: el X1, el verde, el C1, el azul, B1, que también está en azul, y el M1. ¿Qué es lo que hacen estos nodos? Nos permiten manejar un calendario de riego predefinido por sectores, ¿no es cierto? Tanto desde el ordenador como desde la aplicación móvil, y en lo práctico lo que nos permite es monitorear sensores del suelo, leer los caudales, programar los riegos en la nube e integrar datos climáticos. Es decir, es una tecnología madura que ya permite la integración. Por ejemplo, el dispositivo C1 y B1 normalmente se utilizan a nivel de caseta o a nivel de apertura de válvulas, ¿ya? Y nos permiten hacer este calendario de riego que nosotros necesitamos en forma diferenciada para los distintos sectores según el tipo de suelo. ¿Ya? Podemos controlar la calidad y el flujo de agua de un pozo, ¿no es cierto?, en forma integrada con el riego, y podemos monitorear las sondas también, la salinidad, la conductividad eléctrica que nos está entregando, así como las variables climáticas, todo en un solo sistema, ¿ya?, que nos permite manejar de forma apropiada todas estas variables agronómicas que yo les planteé en un principio como un desafío. ¿Okay?
Un aplauso para Rodrigo. Luego en el momento del desayuno que viene a continuación pues podremos preguntarte. Muchísimas gracias. Vamos ahora a la última de las charlas.